Irán fue el mayor aliado de Israel en toda la Biblia. Incluso en el siglo XX eran aliados secretos. Entonces, ¿qué pasó? La respuesta te va a sorprender, porque este conflicto que ves en las noticias es mucho más reciente de lo que imaginas. Ahora mismo, mientras tú ves este video, Israel e Irán están en uno de los conflictos más peligrosos del planeta. Ataques directos con misiles, asesinatos de líderes militares, amenazas nucleares. Los expertos dicen que si esto escala, podríamos estar viendo el inicio de una guerra regional que arrastre a Estados Unidos, Rusia y media Europa. Y cada vez que hay un ataque, las noticias te muestran las explosiones, los discursos de odio, los titulares alarmistas. Pero nadie te explica de dónde viene todo esto. ¿Por qué estos dos países, separados por más de 1000 kilómetros, se consideran enemigos existenciales? ¿Por qué Irán jura destruir a Israel? ¿Y por qué Israel ataca instalaciones iraníes cada vez que puede? La mayoría de la gente que intenta responder esa pregunta te va a dar la explicación fácil, la que todos repiten. Te van a hablar de Abraham, de sus dos hijos, Ismael e Isaac, y te van a decir que todo es una pelea familiar de hace 4000 años. Y técnicamente no están equivocados, pero están contando solo una parte de la historia. Porque resulta que hay otra línea en la Biblia, otra historia familiar que conecta directamente con Irán. Y cuando entiendes esa conexión, cuando ves cómo se entrelazan miles de años de historia, alianzas inesperadas y traiciones brutales, el conflicto actual cobra un sentido completamente diferente. Así que en este vídeo vamos a hacer algo que nadie hace, vamos a contarte la historia completa. Primero te voy a mostrar la versión que todos conocen, luego te voy a revelar la parte que casi nadie menciona, y al final te voy a enseñar el dato que cambia todo lo que creías saber sobre este conflicto. Así que vamos a empezar por donde empieza todo en esta historia, con un hombre llamado Abraham, una promesa imposible, y dos hijos que dividirían el mundo. Hace casi 4000 años, en una ciudad del sur del actual Irak llamada Ur de los Caldeos, un hombre llamado Abraham recibió un llamado que cambiaría la historia humana para siempre. Dios le prometió 3 cosas: que sería el padre de una gran nación, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, y que a través de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas. El problema era que Abraham tenía 75 años, y su esposa Sara no podía tener hijos. Nunca había podido. Así que ahí tienes la tensión central de toda esta historia. Una promesa de descendencia innumerable y una mujer estéril. Pasaron 10 años, Abraham ya tenía 85, y Sara tomó una decisión que parece increíble hoy, pero que en su época era completamente normal. Le ofreció a su esclava egipcia una mujer llamada Agar para que tuviera un hijo en su lugar. Y antes de que pienses que esto suena a locura, déjame decirte algo. Esta práctica estaba regulada por ley en el Código de Hammurabi, uno de los textos legales más antiguos de la humanidad. La idea era simple. Si la esposa no podía tener hijos, la esclava los tenía. Pero legalmente, esos hijos pertenecían a la esposa, no a la madre biológica. Abraham aceptó. Agar quedó embarazada. Y 9 meses después nació Ismael. Pero aquí es donde todo se complica, porque en el momento en que Agar se supo embarazada, empezó a despreciar a Sara. Piénsalo, de repente la esclava tenía algo que la señora nunca pudo tener. Y Sara respondió de la única manera que conocía, con maltrato. La Biblia usa la misma palabra en hebreo para describir lo que Sara le hizo a Agar, que la palabra que usará siglos después para describir cómo los egipcios esclavizaron a los israelitas. Agar huyó al desierto. Y ahí, en medio de la nada, le pasó algo extraordinario. Fue la primera persona en toda la Biblia en recibir la visita del ángel del Señor. No un patriarca, no un profeta, una esclava extranjera embarazada. Ismael creció, 14 años pasaron. Y entonces, cuando Abraham tenía casi 100 años y Sara 90, pasó lo imposible. Sara quedó embarazada y dio a luz a Isaac. Ahora Abraham tenía 2 hijos, 2 líneas, y aunque Dios prometió que ambos serían bendecidos, que ambos darían origen a grandes naciones, dejó algo muy claro. La alianza, el pacto especial, sería solo con Isaac. Y sobre Ismael, el ángel había dicho algo que todavía resuena hoy. Será un hombre indómito. Su mano estará contra todos, y las manos de todos contra él. Una profecía de conflicto perpetuo. La tensión entre las dos familias llegó al límite cuando Isaac fue destetado. Sara vio a Ismael burlándose y exigió que Abraham expulsara a Agar y a su hijo. Y Abraham, desgarrado, lo hizo. Los envió al desierto con nada más que pan y agua. Agar e Ismael casi murieron de sed, pero Dios los salvó, les mostró un pozo y repitió la promesa. Ismael sería padre de 12 príncipes y una gran nación. Ahora, aquí es donde la mayoría de vídeos te dicen: Ismael es el padre de los árabes,
Isaac es el padre de los judíos, y por eso los árabes y los judíos están en conflicto hasta hoy. Y luego extienden eso para incluir a Irán, porque Irán es un país musulmán y apoya a los palestinos. Pero espera, hay un problema enorme con esa explicación. Los iraníes no son árabes. Los persas, que son el grupo étnico mayoritario de Irán, son un pueblo indoeuropeo. No son descendientes de Abraham, no son descendientes de Ismael. De hecho, ni siquiera hablan árabe, hablan farsi, una lengua completamente diferente. Entonces, si los iraníes no descienden de Ismael, ¿por qué insistimos en usar esa historia para explicar el conflicto con Irán? ¿Será que nos estamos perdiendo algo? Sí, nos estamos perdiendo todo. Porque resulta que hay otra línea familiar en la Biblia, otra rivalidad, otra fractura que pasó de generación en generación. Y esta sí conecta directamente con Persia, con el territorio que hoy es Irán. Volvamos a Isaac. Isaac se casó con Rebeca, y ella dio a luz a gemelos, Esaú y Jacob. Esaú nació primero, cubierto de vello rojo, robusto, un cazador. Jacob nació agarrando el talón de su hermano, más tranquilo, astuto. Y aquí se repite el patrón. 2 hermanos, 2 líneas y una rivalidad brutal. Un día Esaú llegó exhausto de cazar. Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas y Esaú, desesperado por el hambre, le dijo: «Dame de ese guiso rojo, me muero de hambre». Jacob vio su oportunidad y le respondió: «Véndeme tu primogenitura». Y Esaú, en un momento de impulsividad que cambiaría la historia, aceptó. Vendió su derecho de heredar las promesas de Abraham por un plato de comida. Pero la cosa no quedó ahí. Años después, cuando Isaac era viejo y casi ciego, Jacob, con ayuda de su madre, se disfrazó de Esaú y engañó a su padre para robarle también la bendición patriarcal. Cuando Esaú se dio cuenta, ya era demasiado tarde. La bendición no se podía revocar. Y la Biblia dice que desde ese día, Esaú odió a Jacob. Juró matarlo. Jacob tuvo que huir y vivir en el exilio durante décadas. De Esaú surgió una nación que la Biblia llama Edom, y de la línea de Edom surgió un nieto de Esaú llamado Amalek. Y Amalek se convirtió en algo que ningún otro pueblo logró en toda la Biblia: el enemigo arquetípico de Israel, el símbolo del mal absoluto. Cuando los israelitas salieron de Egipto, débiles, cansados, caminando por el desierto, los amalecitas los atacaron por la espalda. Mataron a los más vulnerables, los ancianos, los enfermos, los niños que no podían seguir el ritmo. Y después de esa batalla, Dios pronunció una sentencia que no tiene paralelo en toda la Escritura. Dijo: «Tendré guerra contra Amalek de generación en generación. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo». Durante siglos, los descendientes de Amalek fueron enemigos recurrentes de Israel, hasta que llegamos a un momento específico en la historia, un momento que ocurre exactamente en el territorio que hoy es Irán. Siglo V a.C. Los judíos están en el exilio. El poderoso imperio persa gobierna desde la India hasta Etiopía. La capital es Susa, en el actual Irán, y el rey es Asuero, que la mayoría de historiadores identifican como Jerjes I. En la corte de ese rey había un hombre llamado Amán. La Biblia lo identifica con un título muy específico: Amán el Agageo. ¿Y qué significa eso? Que era descendiente directo de Agag, el rey de los amalecitas. Era la línea de Amalek, viva, en el corazón de Persia. Amán era el segundo al mando del imperio, y había un judío en la corte, llamado Mardoqueo, que se negó a arrodillarse ante él. Eso fue suficiente para que Amán no solo quisiera matar a Mardoqueo, sino planear el exterminio de todos los judíos en el imperio. Convenció al rey, emitió un decreto, fijó una fecha. En un solo día, todos los judíos del imperio persa, desde la India hasta Etiopía, serían asesinados, sus propiedades saqueadas. Este fue el primer intento de genocidio sistemático contra el pueblo judío registrado en la historia. Pero hubo una judía en el palacio, la reina Esther. Arriesgó su vida para revelar el complot ante el rey, y en un giro dramático, Amán fue ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Los judíos se salvaron, y desde ese día, cada año, celebran una fiesta llamada Purim para recordar cómo escaparon de la destrucción. ¿Entiendes lo que acabo de decirte? La primera amenaza de exterminio contra los judíos en la Biblia no ocurrió en Egipto, no ocurrió en Babilonia,
No ocurrió en Arabia, ocurrió en Persia, en el territorio exacto donde hoy está Irán, y fue ejecutada por un descendiente directo de Amalek, el enemigo eterno de Israel. Hasta aquí todo suena lógico, ¿verdad? Israel e Irán son enemigos porque hace 2500 años un persa descendiente de Amalek intentó exterminar a los judíos. Caso cerrado. Pero aquí viene la parte que te va a dejar sin palabras, porque la realidad es exactamente lo opuesto. 60 años antes de Amán, otro rey persa hizo algo que cambió la historia del pueblo judío para siempre. Su nombre era Ciro el Grande, y la Biblia lo llama de una manera que no usa con ningún otro rey pagano. Lo llama el ungido de Dios, el pastor de Dios. Prácticamente lo llama Mesías. ¿Y qué hizo Ciro para merecer ese título? Los judíos habían estado en exilio en Babilonia durante 70 años, sus templos destruidos, su ciudad en ruinas, sin esperanza de regresar. Hasta que Ciro conquistó Babilonia, y lo primero que hizo fue emitir un decreto que le devolvió la libertad al pueblo judío. Les permitió regresar a Jerusalén, les dio permiso para reconstruir el templo, e incluso pagó parte de los costos con el tesoro imperial. Escúchame bien, Persia fue el imperio que sacó a los judíos del exilio. Persia financió la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. Durante casi 200 años, el imperio persa fue el mayor aliado político de los judíos en toda su historia antigua. Así que sí, Amán intentó destruirlos, pero Persia como nación los salvó 2 veces. Ahora avancemos 2500 años. Año 1948. Nace el Estado de Israel. Adivina cuál fue el segundo país de mayoría musulmana en reconocer a Israel. Irán. Durante las décadas de 1950, 60 y 70, Israel e Irán fueron aliados estratégicos, secretos, pero aliados al fin. Compartían inteligencia militar. Israel vendía armas a Irán, cientos de millones de dólares en armamento. Irán le vendía petróleo a Israel. Ambos veían las mismas amenazas, el nacionalismo árabe, la expansión soviética. Así que trabajaban juntos. El primer ministro israelí, David Ben-Gurión, le llamó a esto la doctrina de la periferia, aliarse con los estados no árabes de Medio Oriente. Y funcionó. Durante 3 décadas, Irán e Israel no eran enemigos, eran socios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué convirtió a 2 aliados en enemigos mortales? 1979. La revolución islámica derroca al Shah de Irán. El ayatolá Jomeini toma el poder. Y una de las primeras cosas que hace es declarar a Israel el pequeño Satán y enemigo del Islam. Cierra la embajada israelí en Teherán y se la entrega a la OLP. Pero aquí está el detalle que casi nadie menciona. Esto no fue una decisión religiosa, fue una decisión geopolítica. Irán es persa, no árabe, es chiita, no sunita. Para poder liderar el mundo musulmán y exportar su revolución a los países árabes sunitas, Irán necesitaba una causa que uniera a todos. Y no hay mejor causa unificadora en Medio Oriente que la destrucción de Israel. Un académico llamado Trita Parsi lo dijo mejor que nadie. El conflicto entre Israel e Irán no es ideológico, es estratégico. Y ambos lados usan la retórica religiosa para esconder lo que realmente es: una pelea por la hegemonía regional. Entonces, ¿de dónde viene el odio entre Israel e Irán? La respuesta es que es complicado. La Biblia nos muestra que Persia fue al mismo tiempo el mayor aliado de Israel y el escenario de su primera amenaza de extinción. La historia del siglo XX nos muestra que fueron socios estratégicos durante décadas. Y la geopolítica actual nos muestra que el conflicto que ves en las noticias tiene apenas 45 años. Pero hay algo que sí es constante en toda esta historia. Y es que las decisiones que tomamos hoy, las alianzas que formamos, los odios que alimentamos, no se quedan en el presente. Se heredan, se amplifican, se convierten en guerras que tus hijos y tus nietos van a tener que pelear. Abraham no sabía que su decisión de aceptar a Agar como concubina dividiría el mundo. Jacob no sabía que robarle la bendición a Esaú crearía una enemistad de siglos. Y los líderes de 1979 probablemente no imaginaron que sus decisiones llevarían al borde de una guerra mundial en 2026. Si te impactó descubrir cómo decisiones de hace miles de años